Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Estamos muy contentos porque hoy recibimos a una persona que ha tenido una trayectoria muy especial y sobre todo una lucha constante. A veces estos testimonios nos abren los ojos y nos hacen más sensibles a lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra casa y con nuestros hijos. Lo más importante es escuchar activamente, mamás. Necesitamos conocer la historia de Estela Villarreal. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias. Estela es fundadora de Unidos Somos Iguales, ABP. Es autora de El Corazón que nos une, emprendedora social. Ha sido reconocida con la Medalla del Mérito Cívico de Nuevo León, Premio Servicio a la Humanidad del Club Sertoma y el reconocimiento a la solidaridad social otorgado en 1993. Este reconocimiento fue otorgado por el presidente de la República y obtuvo un reconocimiento por el Centro Mexicano para la Filantropía, denominado Compromiso por los Demás. Bueno, de verdad yo estoy súper orgullosa y encantada de que estés con nosotros porque eres un ejemplo real y tangible de lo que una persona con ganas de hacer las cosas y todo lo que has logrado y tenerte aquí sentada, bueno, yo estoy maravilla. Muchas gracias por aceptar la invitación. Feliz de estar aquí, muchas gracias. Cuéntame, Estela, un poquito de quién fuiste tú cuando eras adolescente. Muy soñadora. Yo creo que me considero, sí, que fui una adolescente un poco rebelde en el buen sentido porque yo quería cambiar las cosas que estaban a mi alrededor que no me gustaban. Y muy soñadora, muy soñadora. Yo soñaba con un cambio con mis 2 hermanos con discapacidad, que mis amigos los conocieran. No tuvieran miedo de estar en casa y de convivir con ellos y como enseñar ese tesoro que yo tenía en la casa a los demás, ¿no? Oye, a ver, platícame un poquito, ¿cuántos hermanos tienes? Sí, yo fui la más chica de 5 hermanos, 2 de ellos con una discapacidad que ya fallecieron y 2 sin discapacidad, que están con nosotros. Y cuando tú fuiste creciendo, porque pues al ser tú la más chiquita, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de que ellos tenían esta discapacidad? Porque a veces tú creces con eso y dices, pues eso es lo normal, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eso era una discapacidad? Pasó muchísimo eso, que lógicamente, bueno, nací en un entorno familiar de mucho amor, entonces, pues fue como muy natural todo, ¿no? Yo creo que considero que más o menos como a los 6, 7 años, fue cuando dije, oye, algo pasa, ¿no? Algo pasa con mis hermanos, la gente se queda viendo, la gente se va, les da miedo, mis amigos no quieren ir a la casa y así, ¿no? Entonces empiezas como a darte cuenta, pues, que la sociedad pues tiene miedo. Esa era la verdad, ¿no? Realmente a veces ese miedo es más como el no saber qué hacer, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Porque realmente de cuando eres niño, claro, el miedo es a no saber cómo interactuar más que nada. Es a lo desconocido, ¿no? Todos tenemos miedo a lo desconocido. Claro. ¿Y cómo era tu dinámica familiar? O sea, tus papás los trataban a todos por igual, te pedían a ti que lo cuidaras. ¿Cómo era tu dinámica? Sí, mira, yo veía mucho a mis 2 hermanos mayores, digamos, pues no sé, darles de comer a mis otros 2 hermanos. Fue como mucho el servicio, yo comprendí con ellos lo que era la parte del servicio, pero era algo muy natural. Mi mamá, por supuesto, pues necesitaba ayuda. Claro. Entonces, mis 2 hermanos pues no hablaban, eran de cambiarlos de pañal, darles de comer en la boca, etcétera. Entonces, bueno, yo veía a mis otros 2 hermanos pues como ayudando, pero era como lo más normal. Oye, tú no puedes, yo te ayudo. Tú sí puedes, no te ayudo. Y claro, ya no. Claro, entonces, me tocó ya más, digamos, como fui la más chica, pues algo como muy normal, ¿no? Como un ambiente muy, por supuesto que sí, de repente era como difícil porque, oye, pues, ¿dónde están tus papás? Se fueron al hospital, ¿no? O sea, quizás era una dinámica difícil en cuanto a la salud de mis hermanos o convulsionaban. Entonces, bueno, de repente estábamos felices jugando y de repente
Ya. todo se paralizaba, ¿no? Claro. Porque había una convulsión y había que reaccionar y entonces así todo intempestivamente cambiaba, ¿no? Sí. Pero sí, finalmente, pues sí, la sociedad es la que un poquito me enseñó que no era tan normal, Tan normal. como vivíamos. Y la sensibilidad, es decir, por ejemplo, tú ahorita dijiste, era una familia llena de mucho amor. Ajá. A veces tú te imaginas cuando no tienes esta cercanía con un caso con discapacidad en casa, te imaginas que es una vida triste, que es una vida que a lo mejor todo el tiempo están lamentándose, no sé. Sí, claro. Y tú me dices, oye, mi familia estábamos llenos de amor. O sea, Sí. Sí. ¿cómo era esa parte de tu mamá? ¿Cómo les enseñó a acoger Claro. estos lazos que fuiste O sea, formando? yo creo en tu que familia? fue pues muchísimo el ejemplo de mis papás de aceptación, de decir, a ver, aquí todos somos parejos, todos somos queridos, algunos carecemos de algo, otros carecemos de otras cosas, pero aquí estamos como para complementarnos, ¿no? Claro. Que es un poco como la analogía que yo hago con Unidos, estamos para complementarnos unos con otros. Entonces, de alguna forma sí, era una dinámica alegre. Nos enseñaron instrumentos musicales para que hiciéramos una orquesta en la casa. Mis hermanos pues eran el público, ¿verdad? Eran los que nos escuchaban. Entonces, bueno, mi mamá con la guitarra eléctrica y así. Entonces fue siempre como dentro de esa circunstancia vivirla bastante, bastante feliz. Y sí, yo creo que esa sensación de que, bueno, es una familia que se lamenta por la situación que está viviendo, creo que jamás nos detuvimos o nos enseñaron a detenernos, sino como, oye, adaptarnos, ¿no? Claro. ¿Cómo nos adaptamos a hacer de esto algo padre? Entonces, bueno, hagamos una orquesta musical y hagamos cosas así, ¿no? Qué padre, qué emocionante. Sí. ¿A qué edad te das cuenta, Estela, que tienes que hacer algo dentro de la sociedad para convertir esto en Unidos? Sí. Mira, hay varios flashazos que se me vienen. Recuerdo mucho mis hermanos iban a una escuela especial. Lindísima la gente les daba muchísimo cariño. Pero yo sí me acuerdo de haberlos visto, no sé, en un cuarto pues un poco, ¿qué te diré? Pues difícil, ¿no? Como que llegas a un lugar muy especial, una casa antigua, en donde pues estaban todos los niños con discapacidad y uno se estaba golpeando y el otro. Entonces, el ambiente era muy, muy especial, ¿no? Y ahí yo decía, híjole, qué difícil entonces acercarnos a esos lugares, porque si yo como hermana para mí era difícil, pues creo que para los demás era mucho más difícil. Claro. Yo decía, híjole, ¿cómo cambiamos esa escuela triste? ¿Cómo la hacemos alegre? ¿Cómo la hacemos un poquito más abierta y no un salón cerrado? ¿Y cómo hacemos que los demás estén, no? Más o menos, ¿cuántos años tenías tú en ese entonces cuando empezaste? Pues cuando yo iba era como a los 7, 8 años. Okay. Y digamos que hubo un momento más revelador que fue a los 9 años, que estaba en una playa en Corpus Christi, en donde veo un camión lleno de chavos con síndrome de Down, súper alegres, bajarse a la playa. Y yo decía, wow, yo quiero eso. Claro. Entonces, bueno, ahí sí dije, cuando sea grande quiero hacer algo así. Y ahí lo tuve clarísimo. Lo vi y dije, quiero que mis hermanos sean parte de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¡Qué padre! Y bien chiquita. O sea, realmente... Pues digamos que a los 9, eso fue una imagen que tengo muy clara a los 9 años. Tenía claridad en querer hacer algo. Digamos, no tenía claridad en qué, pero sí era como una ansia de decir, híjole, ¿por qué la gente se priva de la oportunidad de convivir? Claro. No, yo hago énfasis en la edad porque muchas veces nosotros como padres pensamos que los niños y los preadolescentes y adolescentes no tienen esa capacidad de soñar y cumplir sus sueños. Claro. Y creo que es la edad justa para cuando ellos pueden empezar a escribir su historia. Sí, entonces, totalmente. a darse cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Sí tengo un sueño y sí quiero llegar a él. ¿Cómo me preparo para lograrlo, no? Totalmente, entonces, sí. Creo que es básico que comentes esto, que tú tenías 9 años. ¿Cuáles fueron tus principales detractores? Es decir, cuando empezaste tus ideas de querer hacer las cosas, muchas veces uno empieza con un chorro de ganas y terminas como, ¡oh, my God! ¿A qué hora se acaba esto? Sí. ¿Cuáles fueron tus principales retos o detractores cuando empezaste este camino? Mira, yo lo comencé con una amiga y siempre digo, en la universidad, y siempre digo que te ayuda muchísimo tener a alguien.
Finalmente ella se va porque se casa al año y así, pero dices, ¿cómo a veces necesita la compañía de alguien, la complicidad, ¿no? El empujoncito. Porque dice, se me hace que sola no lo hubiera hecho. Y ella tampoco, ¿no? De alguna forma fue como esa complicidad de jóvenes de, oye, ¿y si probamos? Entonces ya empezamos a probar con un grupito y yo me acordaba de esa escuela especial y dónde vivían esos niños que yo había visto y yo decía, es que yo sé que aquí en esta calle pues hay una persona con discapacidad. Lógicamente, para los chavos será bien difícil pensar, pero bueno, sin celulares y sin computadoras. En aquel entonces, ¿estamos hablando de qué año? En el 87. En el 87. No, 1987, así ya hace mucho. Sí. Pero bueno, así era, pues, toca la puerta y di, oye, yo sé que aquí vive un chavo con síndrome de Down, lo conocía de chico, ¿cómo ven si me lo prestan, ¿no? En el verano y vamos a hacer un experimento, ¿no? Entonces, bueno, nuestro experimento era eso, o sea, sacar de una escuela especial y sacar de un lugar cerrado quizás y decir, oye, pues en el verano la gente sale, los chavos tienen oportunidad de ir a sus campamentos, hagamos un campamento para ellos. Y pues busquemos un lugar alegre, entonces buscamos un local de fiestas infantiles, que era un payaso enorme, padrísimo, y entonces empezamos a probar y empezamos a darnos cuenta que para los papás también era muy difícil, no nada más era difícil invitar amigos a decir, oye, vente, vamos a conocer esta experiencia y vamos a conocer lo que es un amigo con discapacidad, sino también para la propia familia, porque la familia originalmente y culturalmente, pues era, oye, esto yo me encargo y es chamba mía. Claro. No de alguien más, ¿no? Entonces era el momento que dices, oye, vamos a compartirlo y tu hijo tiene un mensaje que dar a la comunidad, pues era así como que, ¿y ahora? Sí, como a veces exponer esa vulnerabilidad que tenemos como familia. Totalmente. No es fácil. Totalmente. Y tampoco sentir que es la única responsabilidad. O sea, yo me acuerdo que había papás como decir, oye, es que pues mi familia es el responsable. O sea, ¿ustedes qué? Y exponer a tu hijo también. Pues con un amigo que simplemente quiere convivir y quiere darse esa oportunidad. Y era muy extraño. Yo me acuerdo una vez que empezamos a abrir en Oaxaca, empezamos a abrir en otros estados, y ella me decía, oye, ¿va a haber alguien que quiera convivir con mi hijo? Ella, al día siguiente, había 100 jóvenes. Dijeron, queremos estar. Y ella así como que decía, es que ¿cómo? Sin tener ni la problemática en casa, ni bueno, y esa es la magia. Claro. Esa es la magia. Convertir esas partes importantes de la gente, claro. Ahora, cuando tú empiezas Unidos y dices, oye, ¿sabes qué? Necesito que la sociedad siempre te recibieron brazos abiertos. ¿Cómo ha ido evolucionando Unidos? Claro. ¿Qué ha ido pasando en la historia de Unidos? Mira, te puedo decir que las primeras así de las cosas difíciles que sucedieron, me acuerdo de una persona que decía, oye, si te prestamos un lugar, váyanse, no sé si toda la gente sea de aquí, pero al río Santa Catarina, ¿no? Okay. El río Santa Catarina es un río muy grande que está en medio. Digamos ahorita que quedó en medio de Monterrey. Y digamos que eso era el lugar de ustedes deberían de estar allá, ¿no? Entonces era una lucha constante de decir, a ver, ¿por qué allá? ¿Y por qué no aquí? Sí. Dentro de donde dan, ¿a dónde van los chavos ahorita? ¿A dónde van los adolescentes ahorita? Vamos a los mismos lugares. Claro. Queremos estar ahí, ¿no? Claro. Entonces culturalmente había una barrera bien fuerte, ¿no? De decir, oye, y entonces que van a salir a pasear y se van a ir. Sí, vamos a ir como tú vas con tus amigos a donde, al parque, pues plaza. Vamos a ir al parque, vamos a ir. Entonces yo creo que culturalmente sí hubo que romper muchas barreras. Nosotros hacemos una analogía, cuando viene el Papa Juan Pablo II, nos encargan, digamos que un cajón especial para personas con discapacidad y rompimos la pared de una prepa de la UDEM para sacar un trenecito y llevar a los chavos, ¿no? Entonces yo les decía, esa fue una analogía de cómo teníamos que romper paredes, ¿no? Pero mentales. Claro. Para poder como demostrar que también era posible que estuvieran en una sociedad. Ahora, estamos hablando de 35, 40 años atrás. Ajá. Por fortuna, eso ya no sucede, ¿no? Ok. Ahorita es más habituado. La gente está más abierta a convivir. Sí, vemos ya chavos trabajando en Starbucks, vemos gente trabajando ya.
por supuesto que culturalmente tenemos que seguir cambiando y dicen que la sociedad se mide en la medida que evolucionamos y tenemos la inclusión. Entonces, pues sí, nuestra sociedad es medida a partir de eso. Si la comparamos con hace 35, 40 años, pues sí, creo que hay inclusión escolar, hay una inclusión laboral y ahí vamos, ¿no? Pero Claro, estamos en el camino. O sea, creo que va lento, Ujú. porque si tú te pones a hacer una analogía, cómo va creciendo y cambiando el mundo, por ejemplo, en este mundo digital, Sí, de que el iPhone tiene una versión cada cierto tiempo claro. y que Los lapsos mucho más cortos. son lapsos mucho más Claro. cortos. ¿Por qué la sociedad nos tardamos tanto en aceptar este tema de inclusión, tanto Sí. laboral como académica, como... ¿Por qué? Porque quiero hacer énfasis en esto. Porque cuando convivimos ambas, voy a hablar de ambos mundos, Sí, ambos entornos, realidades, claro. ajá. Sacamos capacidades importantes tanto de las personas con discapacidad como de nosotros que no tenemos una discapacidad motriz, Sí. intelectual, visual, etcétera. O sea, Totalmente. tú creces en capacidades humanas. Ujú, ujú. ¿Cómo creces en capacidades humanas? Platícanos un poquito. Bueno, a mí me encanta ver a los chavos unirse como voluntarios, como aliados, que les llamamos ahora. Porque, bueno, esa capacidad de asombro que tiene la persona con discapacidad es como un tomar conciencia y decir, mira cómo disfrutan la vida y mira yo cómo me quejo y llego a la casa a quejarme. O sea, es como esa... No sé, esa enseñanza de decir, oye, yo me acuerdo muchísimo de un aliado que decía, oye, es que si yo me tardara en ponerme un pantalón de mezclilla, lo que Tavo se tarda, no me lo pondría, me quedaría en mi casa encerrado. Ok, ahí está el aprendizaje, Así o sea, es, así te es. lo pones y ni te das cuenta qué horas, ¿no? Y hay una persona que se tarda y ahí está y se lo quiere poner porque quiere estar incluido y quiere estar en una plaza y quiere irse contigo de Exacto, reventón, ¿no? Exacto. Entonces... Yo creo, nosotros tenemos como muy medido un proceso por el cual llega un chavo, digamos que un chavo llega pues con esa admiración de decir, bueno, quiero una aventura nueva, ¿no? O sea, estoy dispuesto, o porque la novia se metió, o porque Claro, el amigo por lo que lo sea. metió, Ajá. por lo que sea, entra, ¿no? La primera se tiene catalogado en un focus group que se hizo, Jorge Fons lo hizo, que el primer paso es la sorpresa, ¿no? Primero decir, oye, ¿dónde estaban todas estas personas con discapacidad que normalmente no las veo ni en mi escuela, ni en el parque, ni dónde estaban, ¿no? Entonces la primera sorpresa es, mira, es una realidad que no conocía, ¿ok? Después, bueno, a través del proceso de Unidos, pues ya te asignan a una persona con discapacidad. Entonces, bueno, normal, ¿no? Todos sentimos que somos héroes. Pues le voy a ayudar, y le voy a llevar al baño, y pues si vamos a ir al boliche, le voy a ayudar con la pelota. Pero bueno, nunca te das cuenta que es un pretexto simplemente para darte cuenta su capacidad de asombro, su capacidad de lucha, las ganas que le echa a la vida, el optimismo con el que vive. Entonces empiezas así como esa reflexión, ¿no? Claro. Y finalmente se pasa esa barrera de la discapacidad para pasar a ser tu amigo, ¿no? Entonces, no sé, lo más normal a veces es, por ejemplo, tengo un amigo Gerardo y, oye, Gerardo me habló y no sé qué. Finalmente no habla, ¿no? Pero pues Gerardo me habló y me dijo que quería venir a Monterrey. Ajá. Entonces empieza esa naturalidad cuando ya empieza a ser la amistad. Okay. Y finalmente pasan un proceso bien interesante porque esos mismos chavos que ya son sus amigos se empiezan a enojar de cómo la sociedad ve a sus amigos. O como su familia, oye, es que voy a traer a Beto a comer. Espérame. Tenemos rampa. No es cuestión de rampas, es cuestión de apertura. Entonces, es un círculo muy bonito porque el propio voluntario, el propio aliado, va convenciendo y va siendo un agente sensibilizador de su propia familia, de sus propios amigos. Claro. Y así se va haciendo la cadena, ¿no? Claro, ¿no? Y es una lucha constante. El hecho de que podamos contar con entornos amigables en cuanto a que, oye, bueno, personas con discapacidad. ¿Ustedes tienen solo personas con discapacidad motriz e intelectual? Sí, es, digamos, todo tipo de discapacidad porque es una inclusión social. Okay. Entonces, el chiste es un grupo de amigos con y sin discapacidad que se incluyen a un, no sé, a un restaurante, a un cine, o sea, el chiste es como salir a los lugares a un estadio, al mismo partido que vamos todos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la interacción, y digo yo siempre, por eso me encanta tu programa, porque
yo siempre he creído en el beneficio de quien no tiene una discapacidad, más de que el que la tiene. 100%, y eso es bien importante recalcarlo, porque las personas que descubren otras realidades de personas con discapacidad, creo que crecen mucho más y exponencian sus capacidades humanas, que son las que los van a ayudar el resto de su vida. Totalmente. Hay jóvenes que dices, oye, vas a ir al cine con tu amigo invidente, pues arréglatelas, ¿no? Platícale de la película, arréglatelas, vas con tu amigo en silla de ruedas a una disco y vamos a bailar. Uh-huh. Entonces, todo eso lo que te enfrenta quizás a una realidad que creías distante, que te vas involucrando, y toda la creatividad y todo el empuje y muchísimas habilidades de liderazgo que se desarrollan a través de un taller práctico, como decía mucho mi papá, la Universidad de la Vida. O sea, realmente son cosas que curricularmente no las aprendes si no es a través de eso. ¿Alguna vez te has sentido derrotada? Pues sí. Sí, yo creo que sí. En el libro hablo un poquito de eso. O sea, tuve un problema de burnout, digamos, como de agotamiento, porque realmente me involucré tanto en la causa que la causa y yo éramos uno mismo, entonces no había esa separación. Entonces sí, a veces pues las fuerzas se acaban, ya se acaba. Y bueno, fue un proceso de recuperación que gracias a Dios con psiquiatra y con mucho acompañamiento lo logré superar. Ha sido, por ejemplo, muy difícil el separarme de la organización, que es muy sano para la organización y es muy sano para mí, digamos, como ya después de 35 años, pues como ver cómo otra gente toma decisiones. Me parece súper interesante, pero es todo un reto, ¿no? Porque a veces quieres estar, quieres decidir. Entonces, bueno, yo sí hago la analogía con los papás. Yo admiro muchísimo, yo soy soltera, no tengo hijos. Veo a mis hermanos y veo muy de cerca a muchas amigas que son mamás. Lo difícil que es soltar a un hijo cuando dices, oye, ya es hora de que se vaya a estudiar, o ya trae novia y hay que apoyarlo porque ya se va a casar, etcétera. Yo creo que es esa analogía, ese sentimiento de decir, híjole, no, es mi hijo. Sí, claro. Pero que lo más sano es que huele y lo más sano es darte cuenta en vida que la pudo hacer, ¿no? Entonces la analogía yo la hago con Unidos. O sea, esa sensación que tienen mis amigas o las mamás de si ya están creciendo, hay que dejarlos volar. No hay que participar ni decidir por ellos, hay que dejarlos libres y pues ya les dimos lo que les dimos, es lo mismo que yo siento con Unidos, ¿no? Claro. Cuando dices que saliste de tu burnout, de decir, oye, ¿sabes qué? Esta lucha constante de buscar la inclusión para las personas con discapacidad es agotador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te enfrentas a una sociedad muy grande, sobre todo aquí en Monterrey, en donde de repente la indiferencia cobra partida. Uh-huh. Y es importante recalcar el tema de la indiferencia, porque la indiferencia es el peor enemigo de cualquier impacto social que queramos tener. Claro. Y la gente, mientras no me pase, no pasa. Y entonces eso no sucede y en mi casa no hay nadie con discapacidad. Entonces, y los profesores en universidades no le enseñan a los arquitectos a hacer rampas en todos sus edificios, a los ingenieros a construir. Uh-huh. O sea, son cosas que no están a la vista, no están hacia los jóvenes, ¿no? Eso, ¿cómo saliste de ese burnout? Hablas de un psiquiatra. Pues sí, pero el doctor psiquiatra no creo que haya sido la solución. O sea, no, bueno, con mucho... ¿A qué te aferraste de decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Sí, yo creo que, bueno, pues son épocas. Yo creo que había un ensimismamiento, ¿no? Me tocaba muchísimo escuchar a los papás, las luchas de los papás, y a veces es una frustración no poder hacer más, ¿no? O sea, ofrecer lo que estás ofreciendo, pero saber que la necesidad es mucha, que a veces, pues sí, se encuentran con la barrera física, con la barrera de qué va a pasar cuando nosotros moramos, quién se va a hacer cargo, no veo que mis otros hijos se involucren. Esas angustias que se anticipan, pero que son reales, ¿no? Porque estás hablando de un hijo que quizás es dependiente y que sabes tú como mamá que no va a ser independiente y que no se va, a desenvolver solito en la vida. Por él mismo. Entonces, creo que de esas cosas yo recuerdo mucho a la mamá de Claudia, que era tenía pues su única hija con discapacidad intelectual, y un día me dijo, oye, ya puse tu nombre en el buró de mi cama, si algo me pasa a mí, te encargo a Claudia, ¿no? Y yo tenía como 27 años. Y me acuerdo perfecto de decir, bueno, no dormí. O sea, decía,
¿y si realmente le pasa algo? ¿Qué voy a hacer con Claudia? O sea, ¿me la voy a traer a vivir aquí o qué? Y bueno, a raíz de esas inquietudes nace otra organización social, Andares, que es para, pues, resolver la situación de los padres cuando Aquí somos fan de Andares, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Cuando fallecen sus padres. Entonces nos unimos varias organizaciones, Lili Navarro, Blanca Mais, Marce de Oga y varios empresarios nos apoyaron justo para resolver eso. Pero como esa necesidad, pues te encuentras miles. Y entonces creo que mi problema fue querer como responder todo y no decir, bueno, es con estos pasitos que estamos dando, estamos apoyando y ya, ¿no? Como que, entonces creo que las historias de las familias me fueron como afectando en el sentido de qué más hacemos y tenemos un límite. Es que sí es abrumador. De repente, nosotros trabajamos con familias dentro del programa de Building a Crack y de repente hay dos conceptos que a mí me gusta mucho recalcar, que es la empatía y la compasión. La empatía es que te pones en los zapatos de la otra persona y la compasión es moverte, ya una vez conociendo la realidad de esa persona, moverte a hacer algo. Así es. Entonces, aquí lo importante es que la sociedad se dé cuenta, no nada más de que existen, sino cómo le estamos haciendo para que realmente sean parte de nuestro mundo. Necesitamos coexistir. Claro. Entonces, cuando escuchamos a padres de familia preguntarse por qué un niño con discapacidad, un síndrome de Down, tiene que estar en una escuela de chavos, y voy a poner entre paréntesis para las personas que nos escuchan, normales, yo digo, pues porque tú no tienes esta incertidumbre de que si tú llegas a faltar, ¿qué va a pasar con tu hijo? O sea, necesitamos una sociedad incluyente porque necesitamos recibir a esos chavos que alguna vez se van a quedar sin sus papás, porque es la ley natural. Claro. Entonces no podemos nosotros como hacernos oídos sordos de que eso no va a suceder. Claro. Eso es lo natural que suceda. Entonces sí, como sociedad necesitamos estar mucho más. Y creo que en todas las situaciones, no solamente en la discapacidad, o sea, creo que lo que tenemos que formar es en la empatía a los jóvenes más pequeños. Por eso nosotros empezamos con un programa de aliados junior, porque decíamos, pues es que yo siempre he dicho, ¿no? Que así como tú vas a trabajar y ves con tu familia y vas al gimnasio y lo que hagas, la parte social tiene que ser parte de tu vida, ¿no? Entonces, el darte, ayer escuchaba unos compañeros del IPADE que decían, oye, es que fui con mis hijos a construir un techo, una comunidad, y todos los aprendizajes del hijo a raíz de eso, y digo, ahí está, o sea, no importa si es el tema de la discapacidad, no importa que sea el tema de construir un techo, haz algo, o sea, haz algo porque dentro de tu vida holística y maravillosamente equilibrada, la parte social es vital. Te va a servir. Vital. Te va a servir. O sea, sea como sea, te va a servir. Yo también opino igual. Digo, andamos en lo mismo y la verdad es que creo que a los papás nos tiene que entrar con el chipote chillón del chavo una idea de esto, ¿no? Sí. Y bueno, algo que me encantaría recalcar es eso. Tú hablas mucho como de que el muchacho descubra su capacidad y dónde está su habilidad. Por eso yo digo, los temas son tantos que en algo tenemos que hacer sintonía. Si no haces sintonía con la discapacidad, no pasa nada. ¿Con qué haces sintonía, no? Claro. Con el migrante, con el que le falta el techo, con qué. Siempre no. Tienes que encontrar dentro de tu entorno, que es algo con lo que ahorita yo he platicado bastante sobre el tema de la conciencia. La conciencia es que tú te conozcas a ti y conozcas tu entorno. Entonces, dentro del entorno, ¿qué es lo que te llama la atención? Sí. ¿Qué es lo que de repente tienes esta espinita que te molesta? Sí. Entonces, tú, oye, bueno, tú tenías a tus hermanos sí. y decías, oye, yo quiero un mundo en donde mis hermanos sean vistos y que sean vistos con amor. Sí. Esa fue tu historia. Sí. Todos tenemos y podemos Todos escribir tenemos historias muy lindas. Totalmente. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta hoy en día para que tu sueño siga siendo una realidad? Sí, yo creo que salir un poquito de nosotros mismos, de darnos cuenta de que existen otras realidades. Falta muchísimo, pues, inclusión, ¿no? Unidos no debería de ser necesario. O sea, yo creo que el mayor sueño que Unidos, y siempre lo hemos tenido claro, es que Unidos desaparezca. El día que desaparezca es porque hay una sociedad tan incluyente que no es necesario un agente externo que te diga, oye, inclúyeme, ¿no? Sino es parte natural de la vida. Entonces,
yo creo que el día que no sea necesario, ¿por qué? Pues porque nuestros hijos estén acostumbrados a convivir con una persona con discapacidad en la escuela, porque salen el fin de semana con ellos, porque están incluidos en una empresa, como yo siempre digo, la inclusión laboral es la máxima inclusión que tienes. ¿Por qué? Pues porque te sostienes a ti mismo, tienes un grupo de amigos, sales, tienes un grupo social. Entonces, mientras no lleguemos como a ese culmen, creo que mientras seamos necesarias las escuelas especiales, que yo creo que son muy necesarias para rehabilitación y son necesarias, es indispensable la rehabilitación física, toda aquella herramienta que te sirva a ser más independiente, aunado a una inclusión social, porque si no, estamos trabajando como en dos mundos, como tú dices, muy separados. Separados, y que eso no existe. Uh-huh. O sea, no hay manera de vivir vidas paralelas. No. O sea, y decir, a ver, esto no existe y esto lo quito de mí. Pues no, o sea, somos parte de una sociedad y todos estamos para enriquecernos unos a otros. Y el día que veamos que realmente la riqueza es para nosotros y no es solo el sentido heroico de, ay, déjame ayudo. No, no, a ver. Sí, yo siempre les he dicho que cuando tú haces una acción social, tu cuerpo segrega la serotonina. Ay, sí. Y eso te hace feliz. Totalmente. ¿Por qué los niños con síndrome de Down son tan felices, tan amorosos? Sí. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a Andares, ajá, te vas con el corazón repleto. Sí, claro. De verdad es una sensación divina. O sea, ¿qué pasa con estos chavos? Yo siempre pienso que los chavos con síndrome de Down, por ejemplo, mis hermanos que tenían otro tipo de síndrome, pero son como un recordatorio de lo básico, ¿no? Cuando uno anda ahorita preocupado por la Navidad y por los regalos y por, a ver, la persona con discapacidad es 8, aquí estamos, ¿qué es lo básico? Querernos, amarnos, sonreír, estar alegres ante la adversidad. Eso es lo básico. Yo me acuerdo mucho de mi hermana que eso me pasaba mucho, ¿no? Yo era soy súper aprensiva, entonces súper acelerada y todo. Y ella estaba en una cama con su muñeca y ya con su mirada yo decía, ay, ¿verdad? O sea, ¡qué tranquilidad! Así es la vida, o sea, como, entonces creo que es un mensaje, bueno, quienes creemos en la parte espiritual, yo sí creo que para mí es la presencia de Dios clarísima y es una forma de decir, a ver, no te pierdas, que es lo básico de la vida, o sea, entonces me encanta llegar a Unidos y que un chavo con discapacidad, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? No, pues aquí ando, padrísimo, o sea, a ver, no importa ni quién eres. Y algo que te sorprende es que nada. se acuerdan de tu nombre. Ajá. O sea, son personas con este detalle y con enfoque muy, muy lindo. Sí. ¿Por qué crees que hasta que te pasa te importa? Uh-huh. Pues sí, yo sí creo que es cuando te llega hasta el fondo del alma, ¿no? Pero en Unidos, de alguna forma, cuando entran muchísimos jóvenes que ni lo hacen por servicio social, ni lo hacen porque les pasa, mi admiración es muy grande, ¿no? Hay muchos consejeros que sin tener la problemática cercana se dedican a esto y me encanta. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Como de no esperar a que nos pase claro. en la situación personal. Quizás cuando pasa en lo personal, bueno, ahí tienes toda la experiencia como para responderlo, pero eso no quiere decir que no puedas invitar a gente que no le pasa claro. personal. ¿Qué podemos encontrar en el corazón de Estela? En este libro que se te vino ahora a leer y que dices que es un corazón que nos une. El corazón que nos une realmente para mí es el corazón de la persona con discapacidad. Es la mística, es la esencia. Yo siento que el corazón es lo que nos mueve. Y gracias a eso estamos vivos. Ajá. Y es lo que nos mueve constantemente. Entonces el corazón que nos une es toda aquella filosofía, toda aquella esencia que nos ha movido a muchas personas para estar donde estamos. Entonces, pues es eso, ¿no? Es volver a esa esencia que nos recuerda por qué hacemos las cosas y para quién las hacemos. Y creo que el corazón de la persona con discapacidad es la que nos recuerda la esencia, ¿no? Ahora, dices que tus hermanos ya fallecieron. Uh-huh. ¿El proceso, tus papás fallecieron antes que tus hermanos? ¿O fue ahorita, al revés, por fortuna, vivo con mi mamá. Okay. Ha sido bien interesante porque, lógicamente, mi hermana fue la que más vivió, 40 años. Mi hermano falleció a los 10 años.
mi hermana 40, entonces digamos que nos quedamos finalmente las tres. Mi papá fallece, nos quedamos las tres en una relación pues muy padre, pero mi mamá siempre estuvo como muy dedicada a mi hermana en cuerpo y alma. Y entonces, a raíz de que fallece mi hermana a los 40 años, pues haz de cuenta que nos reencontramos mi mamá y yo. Hemos hecho una relación padrísima. Pues ella se ha dado oportunidad, no sé, ahora de estudiar un coaching, de ir a carreras. Ella tiene 84 años, y gracias a Dios su salud está perfecta, pero ella redescubrió una nueva vida, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy padre esta etapa que vivimos. Fue padrísima la etapa con mi hermana también, y con mi papá. Mi papá la quiso muchísimo. Y su enfermedad desgraciadamente fue porque mi hermana pues estaba mal físicamente y en la noche había que levantarse y auxiliarla, y finalmente a él le afectó eso. Y bueno, ahí pues nos vamos adaptando a la movilidad de la vida. Claro. ¿No? Ahora, voy a preguntar algo que probablemente es fuerte, pero es algo que creo que es importante saber. En el momento que tus hermanos mueren, la sensación de decir, híjole, o sea, ¿estás de acuerdo Sí. que pierdes a tu hermano? Ajá. Hay un vacío en casa, existe esta movilidad que ya no se da, porque antes todo, como dices tú, estaba todo centrado en ayudarlos y sacarlos, sí. y deja eso, y ¿qué sucede? O sea, ¿cómo Sí. pasa esa dinámica a ser diferente dentro de tu Sí, familia? es bien difícil porque para mi mamá fue muy difícil continuar apoyando con el tema. O sea, mis papás se involucraron en Unidos de alguna forma, pues al principio ayudándome y así, pero nunca fue, digamos que su idea de haz esto, ¿no? Claro. Sino era más bien, oye, me acuerdo que mi papá decía, oye, es bien diferente tener dos hermanos con discapacidad, dedicarte como a atender a más familias. Fue lo único que me dijo. Ajá. Y siempre me apoyó. O sea, como que pues era su miedo, como decir, oye, es bien diferente, ¿no? Creyó en tu idea y en tu capacidad, Sí. claro, pues sí. Y muy lindo, siempre apoyaron. Para mi mamá sí te puedo decir que al principio fue como sumamente difícil como volver a la actividad. Me decía, ¿sabes qué? Prefiero mantenerme aquí. Le fue difícil. Mi hermana justo fallece en un campamento de verano en Unidos, digamos en la misma fecha. Entonces al día siguiente yo tenía que estar en Unidos. Mi sensación primera fue, pues ya para qué, ya no está ella. Y entonces fue llegar y estaban me acuerdo perfecto, estaban unas mamás ahí haciendo una actividad y así. Yo decía, no, esto va mucho más allá, ¿no? Que Alejandra, pero sí era la sensación de, pues ya el motor se nos fue, ¿no? Uh-huh. Y no se van. El motor se eres queda. Tú, siempre. Estela. El motor eres tú. O sea, viniste a trascender a través de lo que te tocó vivir. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo admirable. Y como dices tú, no se acaba en ese momento. Aunque parece, por sin unos embargo, momentos. Sí, claro, y fue uh-huh. pues un motor importante, pero hoy, qué padre que Unidos es una entidad que puede uh-huh. moverse uh-huh. con el corazón de muchas personas, ya sí, nada más totalmente, con el tuyo. Y hay muchísimos motores. Qué padrísimo. ¿Qué le dirías a Estela, adolescente, si pudieras regresar a hablar con ella? Ay, que disfrutara más porque era muy aprensiva. Que qué padre que soñó, que qué padre que fue persistente, que como que tenía esa idea como clara. Y sí, que quizás esos rechazos o esas sensaciones de no encajar en la sociedad, pues valieron la pena, ¿no? Porque fueron las que le hicieron luego responder. Entonces sí, qué padre que disfrutó tanto a sus hermanos y que también vivió la otra cara, ¿no? Que es la que permitió como decir, oye, no, esto hay que cambiarlo. Y bueno, me da mucho gusto que haya soñado. Claro. Y que haya sido persistente en su sueño. ¿Qué queda para Estela? Ay, no sé. ¿Qué planes tienes? Siempre es padrísimo porque pues siempre me preguntan ¿qué sigue? Y les digo, es la primera vez en la vida que no tengo planeado qué sigue. ¡Qué padre! Sí, es padrísimo, ¿no? Estoy dándome la oportunidad de disfrutar el libro, estoy dándome la oportunidad de disfrutar a Unidos de lejos, ahora ya sin dolor porque me costó mucho separarme y luego era como complicado. Claro. Entonces ahorita estoy
acercándome con mucho cariño, con mucho amor. Estoy como disfrutando eso en vida, ¿no? Espero que tenga mucha vida para seguir disfrutando eso. Y ya, yo creo que siempre seré una inquieta social y siempre pues no sé, hay muchos temas que me mueven y que me encantaría resolver. Pero también vienen nuevas generaciones con mucho empuje y me da muchísimo gusto ver gente tan joven con tantos emprendimientos sociales, con tantas nuevas soluciones mucho más modernas, mucho más. Entonces, claro, es muy padre verlo en vida, ¿no? ¿Cómo invitarías a la gente a ser más inclusiva dentro de su cotidianidad? Pues sí, yo creo que, híjole, es un asunto como de humanidad, siento yo. O sea, si nos acartonamos y tenemos que incluir, es como, no, sino es simplemente, no sé, un acto de espontaneidad, de entender que somos parte de una sociedad en donde hay como otras situaciones y que no son ajenas, eso es lo más importante. No somos ajenos a todo lo que sucede, no estamos claro, dentro de un mundo y un espacio en el que se nos ha dado la oportunidad pues de ser mejores seres humanos, ¿no? Y a eso venimos. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Estela? Sí, hay una página en El Corazón que nos une. Ajá. Está también en varias librerías en Betchala, está en el IPADE y en las oficinas de Unidos. Bueno, redes sociales en donde podamos encontrar más información sobre Unidos. Sí, está el Instagram y el Facebook de El Corazón que nos une y está www.unidos.com.mx. Perfecto. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste. Qué linda. De conocerte, de saber cómo una emprendedora social tuvo que enfrentar muchos retos, pero también satisfecha de cumplir un sueño común. Sí. Muy feliz. Muchas gracias por compartir. Qué Mamás, linda. De verdad es un orgullo tener a una persona que logró este impacto en la comunidad y pues hay mucho por hacer todavía. Entonces participemos de manera activa en este tipo de entidades o de asociaciones. Esta o la que te mueva, la que te guste, pero hay que hacerlo. Gracias por estar aquí. Qué linda, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima.